Y hoy un tema que está dentro de otras áreas de profundo interés en la vida cristiana, que es el discípulo de alto rendimiento. Basado en el texto de capítulo 9 de Mateo, como no, Mateo, capítulo 9, versículos 37 y 38. Cito el texto directamente. En verdad les digo que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús lo está diciendo. La mies, el trabajo, se traduce la expresión mies, que es un lenguaje muy antiguo en el español, por cosecha en versión moderna. Por lo tanto, la cosecha es mucha, más los trabajadores son pocos. Rogad pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recogerla. Versión popular. Amigos míos, hace mucho tiempo atrás, tal vez 8 años, ahora mismo en París se están desarrollando justamente las Olimpiadas del año 2024 y concurren atletas de todas partes del mundo. Hace 2 versiones anteriores se desarrolló una Olimpiada en Río de Janeiro, en Sao Paulo, y en Brasil, naturalmente, y concurrieron deportistas de todas partes del mundo. De mi país, de Chile, hubo 150 deportistas en distintas disciplinas atléticas que participaron de ese magnífico evento mundial. Cuando terminó el evento, el equipo chileno con 150 locos no ganó ni una medalla, ni siquiera una de bronce, que te consuela recibir una de bronce. Y cuando llegaron al aeropuerto en Santiago de Chile, ni la madre de los deportistas fueron a recibirlos porque eran un estruendoso fracaso. El gobierno chileno, que había invertido millones de dólares en todo lo que es la infraestructura, darles el entrenamiento necesario, pagarle a los coaches y un montón de plata en otras cuestiones, se sintió muy molesto el gobierno y naturalmente convocó al Comité Olímpico para que diera explicaciones por qué el fracaso de la delegación, que no ganaron nada. Y otros países, entre ellos Colombia, por ejemplo, que tenían una cantidad de aporte en dinero para la ejecución y la preparación de los deportistas, era mínima. Y ganaron 5 medallas de oro los colombianos en esa Olimpiada y una buena cantidad de medallas de plata y de bronce. Y estos otros, que habían tenido un apoyo extraordinario, no consiguieron nada. Entonces el gobierno estaba indignado. Y naturalmente toda la gente de mi país también esperaba mejores resultados. Estuvieron una semana haciendo análisis de por qué las cuestiones habían salido como habían salido. Y entonces, después de una semana, el comité le tiene al gobierno una declaración donde, después de haber analizado todos los pormenores del estruendoso fracaso, le indican a la jefatura y al gobierno lo que ellos estiman que es la explicación por qué las cosas no resultaron bien. Hubo 2 declaraciones que son fundamentales en todo el informe. La primera dice que los deportistas no son malos. Mira tú, no ganaron nada, pero los locos no son malos. La segunda cosa es lapidaria. Tipos dijeron, los malos son los entrenadores. Y los mandaron a cambiar todos para afuera. Salieron todos. Los echaron por ineptos. Esa cuestión traída a la realidad del discipulado dentro de la iglesia es brutal, salvaje, porque generalmente la gente o los candidatos a discípulos no son malos. Los malos, igual que en este caso de las Olimpiadas, son los entrenadores, los que entrenan discípulos. Esos locos son los que fallan, que indudablemente son los líderes, los pastores, los dirigentes nuestros. Esta cuestión es salvaje. Pero esa verdad hay que enfrentarla. Yo he tenido, por efecto de nuestro ministerio itinerante, viajero por el mundo, la ocasión de ver iglesias gigantescas en mis prédicas o en las visitaciones que he hecho a país.
como las iglesias de Corea del Sur, Iglesia del Evangelio Completo, el doctor Cho, en su momento una eminencia, y sigue dejándonos su grato recuerdo con una iglesia que tiene 1 millón de almas en un solo lugar. O sea, una cuestión de otro planeta. Y uno se pregunta por qué hay gente que logran tan buenos resultados y por qué hay otros locos que les va tan mal. Y la respuesta es categórica. Las iglesias que tienen buenos pastores siempre tienen buenos resultados. O es como dice un amigo mío, haciendo atención de lo que se escucha siempre: poco, pero bueno. Un amigo mío dice: si fuéramos buenos, no seríamos pocos. Somos pocos porque somos malos. Qué brutada, ya empezamos a los palos. Lo cual no significa que ustedes estén dentro de esa categoría, pero tengo que hacer el planteamiento. Porque Dios exige cuentas. Como dice un amigo mío, Dios quiere cuentas, no cuentos. ¿Qué es lo que generalmente le dan los tipos a Dios? Claro. Así esta cosa. Dios pide cuentas, números. Por eso Dios tiene un capital que se lo da a la gente para que trabajen, y después de eso Dios quiere resultados, quiere el incremento, es decir, el capital más los intereses. Eso es lo que le dijo a un tipo en la parábola de los talentos. El hombre llegó y dijo: Señor, mira lo que dice el tipo: Señor, tuve miedo y por eso escondí el talento. Y cuando se enfrenta con el dueño del talento, que es Dios, Dios le da paliza al tipo y le dice: siervo malo y negligente, siervo malo y perezoso. No le dice siervo malo y miedoso. No, el tipo es malo porque tiene miedo. Y la peor condena que existe en la Biblia no es para los más terribles pecadores, sino para los que son cobardes. Los que le dicen a Dios: Señor, mande a otro, yo no puedo, tengo miedo, me hacen falta talentos, me faltan dedos para el piano. No, Dios no acepta ese tipo de explicaciones. Cuando la gente es improductiva, a los locos les manda el coche fúnebre rápido, porque la palabra es brutal. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Que es la misma expresión que usa Juan el Bautista cuando proclama su bautismo en el río Jordán. Entonces, la gente de Dios, ustedes que son parte de esta preciosa congregación, deben someterse a un entrenamiento de alto nivel de exigencia, porque solamente cuando se tiene un alto nivel de exigencia se puede tener un alto rendimiento en estas batallas maravillosas de la fe. Ustedes están aquí para ser ganadores, para eso los están entrenando. No los están entrenando para que fracasen y tampoco los están entrenando para que participen. Ustedes están entrenándose para ganar. Esa es la palabra del Señor. Yo conozco a veces gente que está dentro del campo del deporte y que les va mal en las competiciones. Entonces, el consuelo de esa gente es participar. Qué bueno que participamos. Pero si tú tienes ese tipo de mentalidad que lo bueno es participar, es una visión equivocada. Los tipos tienen que participar y ganar. No solamente participar y decir fuimos, como les pasó a los de la delegación de mi país, sino que hay que ganar. Estamos ahí para alcanzar la meta. Estamos ahí para lograr resultados. Estamos ahí para hacer las cosas como Dios quiere que sean hechas. Ahora, sinceramente, el nivel de las iglesias depende exclusivamente de los dirigentes de iglesia. Por eso la responsabilidad de ser pastores salvajes. Erika y yo hemos sido pastores durante muchos años. De hecho, aunque no administramos hoy una iglesia, seguimos siendo pastores. Yo, dentro de mi calidad de predicador, sobre todo porque soy un veterano de guerra, tengo una buena cantidad de discípulos
que son pastores de iglesia y que me ven a mí seguramente por los años que ya tengo, ya te dije, 76 años de militancia en el Evangelio, la gente te ve como un referente. Me ven como un tipo al que hay que pedirle opinión si es que hay alguna consulta y por lo tanto disfruto de esa cuestión de hacerte escuchar por la gente que te consideran de alguna manera un mentor, un maestro, un instructor, un coach, una persona que habiendo caminado tanto, algo aprendió en el camino. Entonces, tengo mucha gente que está dentro de ese campo y me siento muy honrado de poder compartir con ellos mis experiencias. Lo nuestro es consultoría pastoral, es decir, aconsejar, contarles cosas, lo que he visto en otros lugares y cómo otros solucionan los problemas que ellos enfrentan. De eso se trata la consultoría. Básicamente es experiencia compartida. Y uno se da cuenta que los pastores que tienen mayor éxito con la gente son los pastores que tienen la capacidad de exigirle a la gente. Pero no solamente exigirle el rendimiento, sino que los tipos le dan herramientas para que los tipos sean mejores, para que sean buenos haciendo lo que hacen. Es decir, no solamente está la exigencia, que realmente es parte importante en el entrenamiento, sino que también el entrenador aporta gracia, experiencia, virtudes que Dios le ha dado para, de alguna manera, meterlas en el bagaje genético de sus discípulos. Es lo que Cristo hizo. Impartió a la gente no solo la instrucción, sino que les dio a sus discípulos de su gracia, de su manera de ser, de su espíritu, y les insufló, les sopló el espíritu de su ministerio y de su persona y les dio una potencia tremenda y extraordinaria. Es lo que hace un entrenador, le da parte de su vida al discípulo. Otra de las cosas que siempre usamos en estas semblanzas es el hecho de, un poco lo que les dije anoche, sobre el tema de que todos ustedes son piedras preciosas. Ustedes son gente valiosa per se, es decir, la piedra sola tiene un valor tremendo. He visto esmeraldas, rubíes, zafiros, pero sobre todo la piedra más valiosa de todas es el diamante. El diamante, dicen los joyeros finos, que es la piedra más dura de pulir para darle la forma que el artista quiere. Solamente el diamante pule al diamante. Esa es la máxima de los joyeros. Por lo tanto, el entrenador de un diamante tiene que ser de una estructura tan tremenda que permita que el diamante que está en bruto se transforme en joya por el trabajo del orfebre, que es el joyero, que en este caso sería el pastor, el instructor, el maestro de la palabra. Ahora, cuando la gente entiende este mecanismo, que todos ustedes son valiosos, pero que puedes valer mucho más que lo que vales hasta ahora, si te sometes al trabajo del artista, del joyero, que trabaja en tu vida para darte lo que se llama una plusvalía, un valor agregado que es inmensamente importante en la vida de cada persona. Ese trabajo tiene que hacerlo el pastor y tienen que hacerlo los predicadores. Toda persona que de alguna manera influye sobre otras personas de la iglesia es indudablemente parte de este equipo de orfebres, de joyeros, que son los artistas, los que le dan diseño y hermosura a la piedra para transformarla en joya. Por eso es muy importante el rol de los líderes, no solamente del pastor, sino de toda la gente que forma el liderazgo de una iglesia, porque de alguna manera todos ellos son responsables del resultado de la congregación. Por eso esa cuestión es fundamental. Si ustedes caen en manos de buenos entrenadores, tienen buenos orfebres, que es el joyero, el artista, que aplica diseño y trabajo sobre la piedra en bruto para transformarla en joya, ustedes van a tener una bendición extraordinaria en sus vidas. En mis recorridos por el mundo he escuchado mucha gente de iglesia que son laicos, que no son de los equipos pastorales, que me dicen con mucho dolor y también con bastante angustia: me he pasado 10 años en esta iglesia y no he crecido nada.
Y si te diste cuenta que no crecí mucho, ¿por qué diablos te quedaste aquí a donde vayas a seguir siendo el mismo enano de siempre? Tenés que avivarte, no sé, Gil, así en el lenguaje argentino que tanto me gusta. Si sabés que no estáis creciendo, y sabés que las cosas se van repitiendo, que los tipos en lugar de ponerte en el camino que te hace avanzar hacia adelante, te tienen en una calecita, como dicen los argentinos, ¿viste las calecitas argentinas? Dais vuelta en el mismo punto toda la vida. ¿Cómo no te das cuenta de eso? Tendrías que haber hecho algo. Tendrías que haberte cambiado para otro lado, donde realmente te den mejores instrucciones, donde realmente te hagan crecer en la vida espiritual. ¿Por qué te quedaste en el lugar que te quedaste toda la vida? Perdiste un montón de tiempo. Y eso me lleva a lo que te indican todos los tipos que se dedican a las grandes etapas del liderazgo en nuestra iglesia evangélica. Que hay dos tipos de iglesias, las que te desarrollan, que te hacen avanzar por el camino. Es como dicen los muchachos de la geometría, que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. O sea, mientras menos zigzagueo tengas en la vida, vos más rápido vas a llegar a la meta. Porque si estás en una iglesia donde te llevan en zigzag y tenés curvas y subidas y bajadas y túneles y un montón de cuestiones, a vos se te va a alargar el camino. Pero si tienes la suerte de caer en un lugar donde te llevan en línea recta hacia la meta, vas a tener una tremenda bendición en la vida. Vas a aprovechar bien el tiempo, vas a tener menos digresiones, vas a perder menos tiempo y vas a acelerar la velocidad en esa prosecución de alcanzar la meta. Como dijo Pablo, prosigo al blanco. Esa cuestión es la consigna máxima del atleta que corre en esta carrera hacia la vida perdurable. El otro tipo de iglesias son los que te entretienen. Y cuando la gente se siente media desesperada porque los locos se dan cuenta que no están creciendo lo que deberían crecer, entonces para calmarte te pasan un pandero o unas castañuelas o alguna cuestión para que hagáis ruido y dejéis de dar problemas. Te entretienen, eso es. Hay muchas iglesias que están en ese campo de la entretención. Pero cuando te agarran pastores que en serio son pastores, te van a meter a un duro entrenamiento para que seas ganador, no para que participes, sino para que realmente estés en las altas ligas de la competición, para que seas realmente alguien que triunfe en el nombre de Cristo. Esa exigencia es una de las cuestiones más valiosas que pueden existir en la vida del cristiano. Es imposible no ser autorreferente. Pero mis pastores, que fueron 3 pastores distintos, tipos que vinieron del avivamiento pentecostal original en Chile de hace más de 100 años atrás, me entrenaron para ser campeón. Y los tipos me dieron paliza durante toda la vida que los vi. Hasta el día en que se murieron, me reventaban a palos. Pero llegó el momento en que se cumplió lo que me dijeron. Tenemos que entrenarte brutalmente hasta que el dolor no te duela. Eso sí que eran campeones. Te pegaban y te preguntaban, ¿te duele? Sí, me duele. Entonces hay que pegarte más para que te duela menos. Esa técnica salvaje, brutal, reprensión, donde los tipos no te perdonan una y donde cada vez que fallaste te critican para que no vuelvas a repetir las mismas tonteras que hiciste. Ese entrenamiento. Los que no están para pasarte la mano por el lomo, sino para exigirte. Por eso los teólogos que se dedican a este tipo de conceptos dicen que el que te dice estás bien muchacho, vas perfecto, eres un tipo admirable, la verdad, deben haber muy pocos como tú. Dicen que esa voz es la de serpiente, es la voz del diablo. La voz que te adormece, la voz que te hace sentirte satisfecho contigo mismo. Pero que la voz de Dios
en la que le dijo al profeta Elías, después de haber derrotado en el monte Carmelo a una cantidad inmensa de locos que estaban al favor de los Baales, y después de haber peleado con ellos de manera brutal, después que hizo llover fuego del cielo en el nombre de nuestro Señor, después de eso le dice: toma un poco de agua y come un pedazo de pan, porque el largo camino te resta que andar. Estaba lejos de las vacaciones, estaba lejos del relajo, estaba lejos del aplauso, porque una de las cuestiones más increíbles de todo este proceso es que Dios nunca le da las gracias a nadie. Me sorprendió la vez que alguien me comentó eso. Dios no le da las gracias a nadie. Anda buscando en la Biblia algún lugar donde le diga a alguno de sus siervos: siervo mío, te doy las gracias porque hiciste lo que te mandé. No, esa cuestión no existe. El jefe no da las gracias, pero lo recompensa todo. Bueno. Ningún trabajo en la obra del Señor es en vano. Y a su tiempo cosecharemos si no hubiéramos desmayado. Por eso hay que insistir en el entrenamiento de la gente. Cuando se entrenan personas para que sean gladiadores, para que sean vencedores, para que alcancen las grandes metas en la vida, el entrenamiento tiene que ser continuo y tiene que ser duro, y cada vez de un mayor nivel de exigencia. Y es como dice el texto: si todo lo han hecho, ustedes van a lograr un solo título: siervos inútiles. Flor de agradecido el jefe. Siempre digo eso a Dios: Señor, ¿por qué es tan duro en su lenguaje? ¿Por qué no le dice algo más grato a estos muchachos? Porque así es difícil entusiasmar gente. Pero Dios es Dios. Y cuando empiezas a conocer a Dios, te das cuenta que Dios no es muy amigo de los halagos, ¿eh? Es más amigo de las exigencias. Y por eso es que tiene el ejército que tiene el jefe. Sus soldados son invencibles. Son como Jean-Claude Van Damme, el soldado universal. Son como el Highlander, eternos, indestructibles, inmortales. Amén, me gusta eso. ¡Qué bueno! Ningún arma forjada contra ti prosperará. Ese es el soldado del reino eterno. Yo leo una cantidad enorme de información de distinto tipo, y entre ellos un día me cayó a las manos el informe del Pentágono en la estructura de las armas futuristas que diseñan. Los tipos del Pentágono, que son, junto con la OTAN, el principal ejército del mundo, dicen que están siempre detrás de crear el arma que sea superior a todas las armas. Entre ellos las bombas termonucleares, las bombas atómicas, las bombas de hidrógeno, unas bombas que pesan 500 kilos y que se las han disparado a algunos muchachos en algunos momentos. Bueno, las armas más destructivas. Pero dicen que el arma más importante, que la más extraordinaria de todas las armas, es llegar a crear un soldado que ningún arma pueda destruir. Crear un soldado inmune a la radioactividad, por ejemplo. Crear un soldado que no sea, que sea intocable a cualquier tipo de virus, de guerra química o de guerra biológica que ustedes puedan enfrentar en la vida. Un soldado que no haya ningún germen patógeno que lo mate. Un soldado impenetrable en ese tipo de elementos que a veces son bioquímicos, que podrían acabar con la vida de un soldado. No solamente las balas, sino también las infectaciones de la guerra química o bacteriológica. Ese es el soldado que buscan crear y que naturalmente todavía no lo encuentran.
Yo he leído informes increíbles sobre soldados, sobre los experimentos que se hacen sobre soldados. Leí el informe del Pentágono, por ejemplo, que los tipos han creado un soldado que parece increíble que exista. Un soldado que tiene la capacidad de enfrentarse a un muro de concreto como los que tenemos aquí y el tipo atraviesa el muro. Y al otro lado del muro se reconstruye otra vez. ¿Cómo lo logran? No tengo la más remota idea. Es un alto secreto de Estado. Soldados universales que tienen capacidades de sobrevivir a todas las batallas. Ese tipo de discípulo es el que tenemos que tener entre nosotros. Me impresionan de repente películas épicas como las de Rambo, por ejemplo. Una escena inolvidable en el ícono de estas fantasías mías del soldado universal. Al tipo le han metido en plena guerra una bala en el costado. Le atravesó la bala el costado. De un lado para otro. De frente pelea y le meten una bala en el costado. Y pasa desde el frente hacia atrás, la bala sale disparada para otro lado. El tipo se desangra porque le ha roto los vasos sanguíneos. Y entonces agarra una rama, le saca la cáscara a la rama, la corteza, le pone alcohol a la rama y le mete fuego con el encendedor y la varilla ardiendo se la mete por el agujero que le hizo la bala al tipo. Así. La escena es realmente impresionante porque el loco se metió un palo en la boca para no morderse la lengua porque el dolor era feroz. Pero si no hace eso, se desangra. Y se cauteriza los vasos sanguíneos solo. Ese soldado es el que tenemos que llegar a lograr. Estos otros locos, igual que los milicos cobardes que he visto en las guerras de estos tiempos, los tipos para que se los lleven de regreso a Estados Unidos se meten un balazo en la pata. Se disparan siempre en la pata izquierda porque es la más inútil de las dos. Entonces, con el fusil se disparan en la pata y después reportan que los hirieron en el campo de batalla. Y los mandan de vuelta para la casa porque así cojo como están no sirve. Ese tipo de soldados que los tenemos reflejados en las iglesias pero a montones. Soldados que se hieren a sí mismos o que se sienten tan afectados por el fuego amigo. Existe el fuego amigo en la iglesia. El fuego amigo es el fuego que te disparan tu propio compañero, te hieren, incluso te pueden llegar a matar. Y entonces el soldado tiene que tener la capacidad de vencer ese tipo de obstáculos. Pues no podés irte a la enfermería o al hospital de campaña por cada balazo que te llegó. Vos tenés que buscártela igual que Rambo, buscar la forma de solucionar el problema de tus heridas. En el fondo tenés que aprenderte a lamerte tus propias llagas. Ese soldado es el que necesitamos. Tipos que no se vayan a quejar ni siquiera delante de Dios, ni menos delante de sus líderes. Tipo que se las arregla solo. Qué bueno, ese soldado, ese discípulo es el que necesitamos. Amén. Discípulos de alto rendimiento. La joya. Crear una joya requiere de un alto nivel de especialización. Por eso los pastores que han logrado grandes resultados con sus líderes y que son sus discípulos, indudablemente son pastores que tienen una gran capacidad de entrenamiento. El pastor que entrena ganadores es un tipo extraordinario. Por eso esto se observa también en cierto tipo de deportistas que todos conocemos, que cuando quieren alcanzar grandes niveles de perfección, cambian los entrenadores. Yo lo he visto, tenistas excepcionales que llegan a lo que se llama el top one, a ser el número 1 del mundo, generalmente no tienen los entrenadores de su propio país. Lo he visto, muchos tipos que llegan a las altas competencias como Roland Garros u otros, que los entrenadores no son de su propio país. O sea, si el tenista es argentino, el entrenador no puede ser argentino. Porque no hay peor cuña que la del mismo palo, dicen los muchachos que se dedican
a talar árboles en el bosque. Entonces necesitan entrenadores distintos, diferentes, de otro país, que tengan otro nivel de exigencia y que incluso tengan experiencia, a veces como haber llegado a los más altos niveles del tenis mundial. Y de ahí surgen entonces los ganadores, porque es fundamental la exigencia del entrenador para que el discípulo sea realmente de alto rendimiento. Tiene que ser un tipo que no tenga esa relación afectiva con el discípulo, porque la relación afectiva a veces disminuye el nivel de exigencia. Claro, dice, este loco es mi sobrino, no le puedo exigir mucho porque si no mi hermana se va a sentir de que le apriete las tuercas al loco este y seguramente va a dejar de venir al culto o cualquier otra cuestión. Entonces, lo ideal es que no tengan niveles afectivos. Y si lo hay, vos tenés que hacerte el loco nomás y darle para adelante como si no fuera parte de tu parentela. Porque la única manera de lograr resultados buenos es esa visión de alto nivel de exigencia. Así que cuando tú trabajas con gente, tienes que tener también la experticia para saber cuál es el máximo rendimiento de un atleta. En este caso, cuál es el mayor rendimiento de un discípulo. Toda la gente es buena, pero cada uno tiene un rendimiento limitado. Existe el 100 por 1, el 60 por 1, el 30 por 1, que aparece en la escala que da la parábola de la palabra, que es la parábola del sembrador. Y cayó en buena tierra y dio fruto a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. Los tres dan fruto, solo que cada uno de ellos es diferente el rendimiento. Cuando uno es pastor de iglesia tiene que tener claro esa capacidad de rendimiento. Se llama desarrollo, que eso te lo hablan los tipos que se dedican a la ferretería, a venderte esos tornillos larguísimos que tienen lógicamente un hilo y que le ponen una tuerca. El desarrollo es la distancia que hay entre la cabeza del aparato ese, del tornillo, y hasta donde termina el tornillo. Hay unos cortitos, chiquitos, otros así, más largos. He visto unos tornillos de ferretero que a veces tienen 40 centímetros, porque son para distintos trabajos. Entonces, el desarrollo es eso. ¿En cuánto te dura el hilo para meterle la tuerca al fierro ese? Eso. Entonces hay desarrollo, gente que tiene desarrollos cortos y ese es su nivel, y hay otros que tienen desarrollo más largo. Entonces el entrenador tiene que saber cuál es la capacidad de cada tipo. Un día leí sobre este tema de los entrenadores de atletismo. A un entrenador muy inteligente le presentaron, solo porque era un test, era una prueba para el entrenador, 5 competidores, 5 atletas, los 5 buenos, pero el entrenador no los conocía, los tipos. Y los muchachos tampoco conocían al entrenador, porque era una prueba para ver la capacidad del entrenador. Y entonces le presentan los 5 competidores al entrenador y le dicen, ¿cuál de estos 5 tú crees que va a ganar la carrera? Mira tú, porque era una carrera de prueba. Y los tipos estaban ahí para dar toda la potencia que tienen, justamente porque era un test. Y entonces el entrenador los mira, los ve, los tipos son todos medios grandotes, atléticos, tienen las patas largas, que significa que van a correr a buena velocidad y en unos cuantos pasos van a llegar a los 100 metros planos rápido. Pero él tiene que determinar quién va a ganar, porque lo están probando a él como entrenador. Y entonces ahí lo que hizo el tipo, le hizo poner las manos así abiertas a los 5, las 10 manos, y después de mirar por esta parte del anverso de la mano, les hizo dar la vuelta y les miró las 10 manos a los 5 tipos. Y de repente se para frente a uno y le dice, este es el ganador. Bien, y entonces parte la prueba. Da el balazo, el tiro de partida y salen los muchachos.
Y efectivamente ganó el tipo que el entrenador dijo que iba a ganar. Después viene entonces la pregunta, que era lógico que le preguntara. ¿Cómo supiste que este loco estaba capacitado para ganar la carrera? Mirándole las manos, dijo. Eso determina la velocidad de un competidor, el largo de los dedos. Mira tú lo que sabía el loco. Esa cuestión tiene que ver con la testosterona, que es naturalmente la hormona de la masculinidad. Los tipos que tienen los dedos más largos tienen mayor potencia de testosterona, que es lo que aplica para la velocidad de la competición. Y por eso el tipo mirando, dijo, este es el ganador. Y es cierto. En esta cuestión de tener la capacidad de predecir en la gente lo que les puede llegar a pasar en la vida, es tremendamente importante tener estos conocimientos que la mayoría de la gente los ignora. Por eso yo me he encontrado de repente con entrenadores de iglesia, o sea que son pastores, líderes, que tienen una capacidad inmensa de conocimiento de cuestiones que a uno ni siquiera se le ocurren. Por ejemplo, me encontré un día con un buen entrenador de iglesia, buenísimo entrenador de discípulos, que para definir la personalidad de la gente no solamente miraba las manos, porque se define en las manos la personalidad, sino también la oreja, la forma de las orejas. Y el tipo era capaz de predecir si el loco era pacífico, si era iracundo, mirándole solo las orejas. Se quedaba mirando las orejas y predecía el comportamiento, esta cuestión que llamamos temperamento y carácter, que son las dos fuerzas de la personalidad, que forman la personalidad. Miraba solo la oreja y sabía perfectamente cómo era la reacción de los discípulos que iba a entrenar. Interesante. Conocí a otro que era capaz de predecir la personalidad de la gente por la manera de sentarse. Lógicamente no le decía a la gente, te voy a mirar cómo te sentáis vos, pero observaba. Hay gente que se sientan con una pierna arriba de la otra, hay otros que se sientan de la manera como cada uno se sienta, otros que cruzan las piernas cuando están sentados en la silla, la cruzan por detrás. Y otra forma, el tipo mira, observa y vos no te dais ni cuenta de la manera como la gente pone las manos cuando escucha. Por ejemplo, los veo ahora a ustedes, las manos generalmente tomadas así. Hay otros que cruzan los brazos de esa forma. Hay otros que se meten las manos en los bolsillos mientras escuchan la prédica. Son detalles de la personalidad. Cuando un tipo entrena gente, todas esas cuestiones son elementos que le aportan al entrenador signos que dominan la personalidad y las características que son siempre diferentes de una persona a otra. Por eso el texto bíblico dice que Jesús no tenía necesidad que le dijeran lo que había dentro de la gente. A los tipos les pegaba una sola mirada y le hacía un escáner. La forma de mirar, la distancia que hay entre este punto de las cejas y la nariz es fundamental para determinar la personalidad de la gente. El largo de la caja craneana, la forma de la caja craneana determina a los tipos que son más inteligentes que otros. Esa cuestión es real. Y yo siempre me divierto, y la Erika, que me habrá escuchado 100 veces hablar esto, me mira y se ríe, ¿viste? Porque ya sabe lo que va a venir. Les digo que la caja craneana del tipo más inteligente es el que tiene cabeza de pera, cabeza de lamparita, ¿sí? ¿Viste? De las viejas lámparas que eran así, pera, y para abajo el coso donde la metía y a la cuestión para el toma corriente. Esa cabeza es la más inteligente de todas, es la cabeza que domina las estructuras del pueblo judío. Cuando tú veas fotos de judíos, te vas a dar cuenta que ese tipo de cabeza domina generalmente las estructuras físicas de la gente que están relacionadas con el pueblo judío. Es el pueblo más inteligente del mundo, esos locos nacen sabios.
Y siempre digo a la gente, si vos descubrís que tu hijo tiene cabeza de ampolleta, así decimos en Chile, la cabeza de la lamparita, si tiene cabeza de pera invertida, vos tenés que ponerle toda la plata que tengáis encima a ese bebé. Porque ese loco va a inventar la rueda, va a inventar la pólvora, Ahora si te sale uno con la cabeza redondita como una pelota de fútbol, tenéis que mandarlo a jugar fútbol nomás, porque no tiene otro futuro. Ese no va a inventar nada. Ni siquiera el agujero del queque, de esa cuestión del molde, ¿viste? ¿Está bien? Entonces los entrenadores a la gente la ven y enseguida la coaptan, la llaman, porque el entrenador descubre en el discípulo el talento que tiene, que en ese momento puede estar en pañales, puede estar ahí en ciernes, puede estar, ni siquiera la madre sabe lo talentoso que puede ser el hijo, pero el entrenador, con la capacidad de veedor que tiene, proyecta esa cuestión en el futuro. Yo leo cosas de repente muy diversas, y un día leí algo de las historias de un futbolista acá de Argentina, de Rosario, que el entrenador del Barcelona hace muchos años atrás anduvo por acá dando vueltas en Argentina buscando esos talentos escondidos que en su momento están jugando a veces los pocheros junto con los caballos y las vacas, pero estos locos andan buscando gente talentosa, tienen una capacidad impresionante para descubrir talento. Y en Rosario descubrió a un jugador. Cuando lo vio al muchacho, que debe haber tenido unos 10 años de edad, no más de eso, llamó a su club en España, el Barcelona, y le dijo: he descubierto un talento extraordinario. ¿Y cuántos años tiene tu talento? 10 años. Pero ¿cómo vaya a descubrir talento en un crío de esa edad? Descubrí un talento. Y le dice: lo que vamos a hacer es llevar al papá, a la mamá, al muchacho y a sus hermanos para allá, para España. Porque a este loco lo vamos a entrenar y lo vamos a convertir en el mejor jugador del mundo. Cuenta la historia que cuando los otros locos allá en España se enteraron de semejante propuesta, consideraron que era muy caro. Porque llevarse así en una cuestión que te va a tardar todavía unos años en dar su fruto, y tener la capacidad de creerle al veedor, era todo un riesgo. Y efectivamente así pasó. Tipo se la jugó y dijo: yo apuesto a que este descubrimiento que he hecho va a tener el más alto rendimiento en el deporte mundial. Y así fue. Esa es la historia de Lionel Messi. Ahora, en el Evangelio, ¿sabéis la virtud que debe ser? Supongamos mi pastor aquí, don Lucas, descubren alguno de ustedes, o a lo mejor en esas andanzas que él tiene por otros lugares, a alguien que todavía está ahí en ciernes, que nadie sabe lo que va a llegar a ser, pero está esa anticipación al tiempo, ese futurismo que tienen los grandes hombres de Dios, que ven el mañana en las personas. O como el mismo Jesús le dijo al profeta Ananías: ve, porque el tipo no quería ir donde estaba Saulo de Tarso, porque le tenían un miedo terrible al tipo. Ve, porque instrumento escogido me es este. Bendito Dios, qué bueno. El loco, nadie daba una moneda por Saulo, si el tipo había sido más malo que el diablo con la iglesia. Y aparece Cristo diciendo: instrumento escogido me es este. Eso es Dios. Con ese Dios maravilloso y glorioso estamos tratando en esta noche. Dios ve en ti cosas que nadie es capaz de ver, ni siquiera tu madre, tu padre, tus hermanos, tu familia o quien sea. Nadie ve ese futuro, pero Dios lo ve. Y esta noche te dice: tú eres el instrumento escogido en mis manos. No tengas miedo. Amén. Bueno. Me recuerdo las historias de Bernabé y Saulo.
Cuando Saulo de Tarso era Saulo de Tarso y llegó a la iglesia en Jerusalén, todo el mundo tenía recelo de él. Justificado, si el tipo había metido preso a un montón de gente, había martirizado un montón de cristianos. Y entonces en el grupo apostólico la gente no lo quería, porque tenían sospecha de que en la conversión que había tenido, aunque parecía extraordinaria por el relato, los tipos le parecía que era una cuestión que había que ver para creer, la verdad. ¿Qué queréis que te diga? Sí, eran los muchachos, tenían una profunda desconfianza. Pero aparece un personaje llamado Bernabé. Bernabé es el tipo que se planta delante de los apóstoles, que tiene un gran prestigio en el colegio apostólico, y les dice: yo apuesto mi cabeza por Saulo de Tarso. Yo apuesto mi prestigio por él. Y lo acompañó en el primer viaje que hizo. Lo avaló. Esa cuestión extraordinaria que hay hombres de Dios que a veces tienen con cierto tipo de personas, hombres y mujeres. El tipo dice: yo lo acompaño, yo me juego mi prestigio por esta persona porque creo que es un instrumento de Dios y es digno de ser apoyado. Cuando nadie está dispuesto a hacerlo, aparece alguien que pone su prestigio por tu vida, por la mía, que dice: este tipo es talentoso y tiene futuro. Y andando el tiempo, la más tremenda de todas las inversiones de prestigio que hizo Bernabé está justo en haber apoyado a Saulo de Tarso, cuando no era el apóstol Pablo, sino que era todavía el ex perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Eso es discípulos de alto rendimiento. Amigos, cuando la gente trabaja en estas materias humanas, cuando trabajamos en estas áreas con las personas, tenemos que entender que lo que la Biblia habla también sobre esta cuestión del discípulo, no solo este paralelo entre la piedra preciosa y la joya, sino que también habla de el alfarero, que es una cuestión que emana del libro de Jeremías que todos conocemos. Lo mandó el Señor a la casa del alfarero al profeta para que mirara cómo hace el alfarero con la greda, y de esa manera el Señor le da al profeta una ilustración de lo que Dios puede hacer con las personas que son su pueblo. De eso se trata la historia. La cuestión es que el alfarero, lo he visto al alfarero. Lo he visto en mi tierra, cerca de la ciudad de Santiago de Chile, hay un lugar de alfarería muy famoso que se llama Pomaire, que es un nombre indígena. Pomaire, la ciudad de la alfarería cerca de Santiago de Chile. Es un pueblo dedicado a la alfarería y que tiene cuestiones costumbristas, se ha llenado de negocios de comida porque la gente va de Santiago, allí queda como a 60 kilómetros, una distancia turística realmente muy impresionante y buenísimo porque es todo folclore, autóctono todo. Entonces ahí están los alfareros. Y los he visto trabajar en la alfarería. Los tipos usan una máquina, un plato realmente que gira por una acción mecánica que ellos mismos provocan, y la cuestión es que el plato gira y gira. Y en ese girar los tipos ponen los dedos de tal manera que son capaces de hacerte un plato, son capaces de hacerte una taza, un jarro, lo que a ti se te ocurra. Tienen una habilidad tremenda con los dedos los tipos. Pero llega un momento cuando de tanto darle vuelta y vuelta y vuelta se dan cuenta que no pueden lograr más belleza en el plato o en lo que estén haciendo de greda. Y cesan su labor y lo dan por terminado el elemento que están haciendo, y después de eso lo meten a un horno a 800 grados Celsius de temperatura y lo dejan ahí varias horas, hasta que la greda, que en su momento es plástica, es dúctil, se transforma en algo duro, porque el calor endurece profundamente la greda, que se transforma después, según el tratamiento, en un tipo de cerámica muy resistente en el uso, que generalmente está en el campo de la cocina o del servicio de comida, ese tipo de cuestiones. A veces son elementos ornamentales también. La cuestión es que llega el momento en que el alfarero dice: esta cuestión no tiene más belleza, por lo tanto paro, me detengo en este accionar de hacer el elemento que estoy haciendo y lo meto al horno. La vida, muchachos, también tiene el mismo proceso, y Dios también. Llega el momento en que cuando Dios trabaja contigo, se da cuenta que ya no te puede sacar más belleza que la que tenés, o sea,
Si sigue dándole vueltas va a gastar tiempo nomás y no vaya a dar más de lo que estáis dando. Dios lo sabe perfectamente cuándo es el punto omega del desarrollo. Y nunca pierde tiempo el jefe. O sea, llegaste a ese punto y la cortó Dios y te mete al horno para que te vuelvas duro y seas útil. Porque un vaso plástico así en el estado que está en la greda no sirve para nada. Tiene que endurecerte, te tiene que meter al fuego. Te tiene que volverte duro y al volverte duro te vuelve útil. Eres un utensilio práctico, servible en las manos del Señor. Eso es el alfarero. Ahora, es lo que siempre digo, hay un momento en que la vida endurece a la gente y los locos después de ese endurecimiento no cambian, ¿no? No cambian. O sea, así los dejó la vida, así se quedan. Por eso siempre digo a los pastores, ustedes tienen que tener cuidado con esto, porque este es un proceso que afecta a la gente en todos los niveles de la vida. Hay locos que cuando ya la vida los puso duros no cambian. Y empiezo entonces con mis tesis, que son reales. Digo, la gente cuando llega a los 40 años, generalmente no cambian después de los 40. Generalmente. Tendría que ser realmente un espectáculo de criatura humana para cambiar después de los 40. Si el Evangelio te agarró a vos medio viejo, pasado de los 40, o muy pasado de los 40, el cambio para ti va a ser extraordinariamente difícil. La gente me mira. Yo a veces predico esto, me acuerdo un día por allá en una de las ciudades del sur de mi país, prediqué una cuestión como esta, y apareció un señor de unos casi 70 años y me dijo, pastor, estoy destrozado con su prédica. Me dijo, no me dejó ni una esperanza. Entonces, para consolarlo, le dije, pero en la Biblia aparecen hombres que tienen una avanzada edad, como Abraham, como Moisés. Me mandé ahí porque la verdad es que el tipo me metió en un apriete, ¿viste? Y le dije, Dios a esa gente las cambió, las transformó. Le hablé de Jacob, que recién a los 100 años de edad se convirtió, porque durante 100 años fue un bandido y le quedaba bien el nombre, estafador, cuentero, ladrón, sinvergüenza, cara dura. Eso significa Jacob. Pero a los 100 años cambió el tipo. Vivió 110 años, es decir, duró 10 años convertido. Y le expliqué y le dije, Dios puede hacer cosas maravillosas con usted a pesar de los 70. La verdad, honestamente, que ni yo mismo creía lo que le estaba diciendo al tipo, porque indudablemente me daba cuenta que era de difícil transformación el viejo. ¿Qué queréis que te diga? Le amargué la vida al tipo, pero traté de animarlo con una palabra que yo mismo sabía que era muy difícil que le hiciera efecto, ¿viste? Porque aparte, ¿cuántas criaturas en todo el mundo encontrarás con la estructura de un Abraham, de un Moisés, de un mismo Jacob? Es muy difícil hallar tipos que tengan esa estructura para el cambio, para la transformación de la vida. Así que la gente cuando llega a los 40 generalmente tiene la tendencia a quedarse como son. Por eso, cuando uno es pastor de iglesia, como el caso de mi pastor acá o de cualquier pastor con los que hablo con mucha frecuencia, siempre digo, traten de meterle mano, de meterle tiempo, inviertan su tiempo en gente que sean más jóvenes. O agarra a los críos después de los 12 años como hacían los judíos con la ley. Métanlo a la palabra, a la culturización, métanse a instruir gente joven. Porque esos son los tipos, igual que la greda, son maleables, los podéis poner y hacer de lo que a vos se te ocurra. Tenéis que tener esa capacidad. Hay que trabajar con la gente, preferentemente en el tiempo donde la vida es posible que sea modificada. Y después de los 40 la cuestión es difícil. A veces le digo a las señoras de iglesia, si su marido le está construyendo una casa y el loco tiene más de 40 años, usted tiene que entender que lo más probable es que el tipo nunca le termine la casa. Mira. Ay, Dios. Ay,
La señora me miran, ¿viste? Y miran al marido. ¿Será verdad lo que está diciendo el loco este? Oye, tráeme otra de estas, ¿ya? Bien calientita. ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 minutos, está bien. Chao. Y me miran, dicen, no. Y siempre le digo a la señora de iglesia, generalmente los hombres después de los 40 les cuesta mucho cambiar. Porque los tipos son como un auto, les digo. Si usted tiene un auto y lo trata de acelerar cuando ya tiene cierta edad el auto, en este caso los 40 de su marido, lo único que va a hacer cuando lo acelere es reventarle los motores, las bielas van a salir volando por el capó para afuera. Señora, le doy un buen consejo a su marido. Hágale un buen servicio, un buen service, trátelo bien, con cariño, no lo sobreexija y va a tener auto para toda la vida. Bien. Así les digo también a las personas que tienen su familia y su matrimonio. Hay cosas que se pueden lograr y otras que no se pueden lograr. Y con Dios aparece algo parecido. Dios sabe cuál es el más alto nivel de rendimiento en la vida cristiana. Dios lo sabe. Y por lo tanto, cuando se reciben 5 talentos, esto aparece en la parábola de los talentos, el que tiene 5 talentos trabajó y rindió el 100% de su potencial y ganó 5 talentos más. Y hay uno a quien Dios le dio 2 talentos y trabajó al máximo rendimiento de su propia consistencia y ganó 2 talentos más. Y fíjate tú que a pesar que uno tiene 10 talentos y el otro tiene solo 4 talentos, a los dos le dice exactamente lo mismo. Ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Muchas gracias. Se ve que el predicador que tienen es un veterano, ¿viste? Estoy trabajando aquí con una bolsa de agua caliente en el púlpito. Nunca vieron un predicador así ustedes, ¿no? Ay, Dios mío, yo soy excéntrico y me encanta eso. A veces Erika me llama por teléfono y estoy haciendo la prédica y me llama por teléfono y yo siempre le contesto. Estoy en medio de la prédica y aparece en el celular llamada, yo contesto y digo, preciosa, estoy en plena prédica acá en esta catedral. Y ella me dice, perdón, no sabía que estabas en prédica. Y le digo, mándale un saludo a los hermanos que están acá. Y están con el altavoz y el micrófono, están escuchando. Y ella dice, hermanos, que Dios les bendiga. Discúlpenme, que Dios nos guarde. ¡Pah! Y colgamos. La gente, de repente, más de alguno me dice, pero ¿cómo usted se da esas extra limitaciones? Si en la prédica es sagrada, ¿cómo le va a contestar a su mujer cuando ella llama? ¿Sabéis lo que les digo a esos muchachos? Una cuestión que es muy real, que realmente lo hacen. Digo, ¿sabéis por qué le contesto a mi mujer cada vez que me llama? Porque puede ser que sea la última vez que me llame. Porque uno no sabe en qué momento la vida concluye y es probable que nunca más escuche su dulce voz. Y no quiero perderme por nada del mundo la oportunidad de oírla y decirle, Erika, te amo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay! Sí. ¡Qué bueno! Discípulos de alto rendimiento, gente extraordinarias. Es como dicen los teólogos que se dedican a estas materias, que son de mucha inspiración porque todos ustedes pueden ser personas excepcionalmente buenas.
Y no solamente esperes que tus instructores te hagan crecer. Cada persona tiene que buscar su autocrecimiento. Cada persona tiene que buscar su propio desarrollo. Y no podemos culpar a los pastores si no eres mejor que lo que eres. Tú tienes la responsabilidad de gerenciarte a ti mismo, de tener la capacidad de llegar a alcanzar altos niveles de perfeccionamiento en tu vida espiritual. No esperar simplemente que otros te ayuden, sino que tú mismo tienes que gerenciarte a ti mismo, administrar tus propios recursos que la vida y Dios te han dado. Por eso nadie puede echarle la culpa después a otros. Hay que a mí no me dieron la oportunidad, conmigo no trabajaron como debieron haberlo hecho. No, cada uno es responsable de luchar para perfeccionarse a sí mismo. Por eso este discipulado de alto rendimiento tiene que ver con una esfera externa, que es lo que uno recibe desde fuera hacia adentro, hacia nuestra propia construcción de nuestro templo interior. Pero también hay un crecimiento interior que cada persona tiene que ejecutar por su propia decisión. Oración, búsqueda de Dios, lectura de la palabra, consagración, luchar mucho para tener una vida de santidad, una vida que te vaya haciéndote parecer a Cristo, a tu Maestro. Tiene que tener la genética de Dios, y esa cuestión es un trabajo muy personal, porque a veces la vigilancia o el cuidado de los líderes solamente alcanza generalmente en estas reuniones. Pero cuando la gente queda liberada a su propio quehacer, en la calle, en la casa, en otros lugares, es imposible que los líderes te controlen, te vigilen. Estás solo frente a Dios y frente a la vida y frente al mundo. Y también muchas veces frente al diablo. Por lo tanto, cada persona es responsable de sus actos. Por eso esa cuestión es tremendamente importante. Una reflexión interesante. Hay un salmo que dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y pregunta después: Señor, ¿quién morará en tu monte santo? Aparecen dos cuestiones que son tremendamente significativas en el crecimiento espiritual. La expresión habitar es siempre en el valle, así, lo horizontal. Cuando habla de morar, habla sobre el monte. El monte es ascenso, es desafío, es subir hacia el monte de Sión. Toda la gente de iglesia habita, es decir, están en el plano del tabernáculo, están en el lugar del valle, están en la cuestión horizontal de la fe. Pero cuando la gente crece espiritualmente, el discípulo nunca será hombre de tabernáculo, de valle. El discípulo siempre es el que asciende, es el que va al monte, es el que llega a esos lugares donde la gloria de Dios se manifiesta. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, se pregunta el salmista, Salmo 121. El monte de la tentación, el monte de la transfiguración, el monte de los olivos, el monte de la ascensión, el monte de la gloria, siempre es un monte, siempre indica ascenso, sacrificio, tener que escalar el alto muro del monte de Sión. Por eso el discípulo de alto rendimiento es hombre de monte. En el valle están las multitudes, cantidad de gente que se parecen a él. Pero cuando el tipo comienza el ascenso hacia Dios, se vuelve siempre solitario. Cuando uno es gorrión, como todos hemos pasado ese aspecto, andamos en bandada de 200 pájaros juntos. Pero los tipos no pueden subir muy alto porque le falta oxígeno en la croqueta y se vienen todos para abajo. En cambio el águila, pájaro solitario, asciende a 5.000 o 6.000 metros de altura y tiene la capacidad de hacer su nido entre las peñas de la gran montaña. Es un pájaro solo. Los otros andan siempre todos juntos en bandada, pero no tiene las mismas capacidades que el águila. Por eso el Señor dice en su palabra: levantarán alas como las águilas, caminarán sin cansarse y correrán sin fatigarse los que esperan a Jehová. La última reflexión y terminamos. Estoy bien en la hora, ¿verdad? Sí, cómo no.
Son las 8. Pero siento al loco del piano que me está diciendo: pastor, aterrice el Jumbo 747-400, porque si no nos vamos todos dentro de un minuto. La última historia y un abrazo y chao. Hay una palabra en griego que es gladio. El gladio es una palabra en griego que tiene dos significancias. Una se refiere a una flor que se llama gladiolo, que es muy emblemático porque es una flor muy espigada, muy larga, hermosísima, que se usa mucho en las graduaciones de los estudiantes cuando terminan ciclos de estudio, como un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que han hecho durante años para terminar a veces un bachiller u otro tipo de estas escalas universitarias que existen. Pero aparte de eso, el gladio en el idioma original también significa espada, porque justamente el gladiolo es la flor de la espada. Entonces tiene dos significancias. El gladio puede derivarse hacia la flor, que es el gladiolo, o puede derivarse hacia el arma de guerra, que es la espada. Cuando tú estás frente a Dios, la palabra que Dios pone en tu corazón, tú tienes que definir qué es lo que va a ser la palabra de Dios en tu vida. La palabra de Dios puede que en tu corazón se haga una flor y le vas a caer bien a un montón de locos que van a ver belleza, aroma, prestancia, elegancia, porque la flor de gladiolo es muy elegante. Y vaya a caerle bien seguramente a todo el mundo. Pero también, si eres discípulo de la palabra, vas a elegir la espada, que significa el combate, la guerra, la lucha y el sacrificio. Eso es, hoy estamos frente a esa palabra. Ustedes pueden decidir lo que hacer con el hecho de servir a Cristo y de conocer su palabra eterna. Pueden hacer de su fe cristiana una flor agradable para mucha gente, lo cual no está mal por ningún motivo, pero pueden dedicarse a ser discípulos, guerreros, monjes guerreros, hombres de la espada. De ahí viene la expresión gladiadores, que ustedes la habrán visto muchas veces. El gladiador es el hombre de la espada. Es el tipo cuya característica es la espada. O como en los viejos tiempos de los Césares, cuando los gladiadores se enfrentaban solo dos, uno contra otros, y delante del César en el circo romano, levantando su mano derecha, le decían: César, los que van a morir te saludan. Heroísmo extremo. Cuando tú eres gladiador, discípulo de alto rendimiento, ese es tu juramento, para decirle a Dios: Señor, los que lucharemos por ti y viviremos para siempre, te saludamos. Amén. Permaneciendo sentados, por favor, no se muevan de su lugar. Después nuestro apóstol vendrá por aquí. Oremos al Señor. Señor, esta palabra tuya nos refresca el alma, nos da la alegría y la fuerza para seguir viviendo, aún en medio de dificultades, en medio de situaciones a veces críticas que pasan estos hombres y mujeres que son tus discípulos. Te rogamos que nos den la fuerza. Igual que a Pedro, como anoche lo dijimos, permite, Señor, que la fe no nos falte y que en tu gracia maravillosa, en esta gracia que sobreabunda y que nos da la alegría de mejores futuros, danos la bendición de ser fieles hasta la muerte y más allá de la muerte, como tu palabra lo ha dicho. Danos la alegría de ser discípulos tuyos en medio de estos tiempos hostiles y permítenos, Señor, seguir siendo pregoneros de tu justicia y de tu verdad en medio de estos ambientes completamente difíciles de enfrentar. Señor, permite que la fe no nos falte. Amén. Que Dios nos bendiga. Mi apóstol, véngase por acá. Ha sido un placer en el Señor estar con ustedes.